Buenas, buenas, buenas. Voy a hacer un vídeo relativamente rápido, ¿de acuerdo? Yo creo que es un vídeo muy interesante, ¿vale? En el que voy a plantear qué es mejor, si hacer SEO o SEM, ¿de acuerdo? Vamos a empezar definiendo un poco lo que es SEO o SEM, ¿de acuerdo? Eh, Primero de todo, déjame presentarte. Soy Víctor Martín y soy experto en Google Ads, ¿de acuerdo? También trabajo en proyectos de SEO, pero en esta parte de SEO trabajo con un equipo, ¿de acuerdo? Y llevo también trabajando 12 años, ¿de acuerdo? Estoy especializado únicamente en Google Ads y también en SEO, aunque la parte de ejecución de SEO no la ejecuto yo, sí que planifico la estrategia, pero sí que tengo un equipo de trabajo y por tanto sé de lo que hablo, ¿de acuerdo? Vamos a definir, SEO es básicamente las siglas en inglés de Search Engine Optimization, ¿de acuerdo? O sea, posicionar una página web de manera orgánica sin tener que pagar a Google, ¿de acuerdo? Bien, a Google, o si estamos hablando de otros buscadores como Bing, por ejemplo, o Yahoo, pues posicionar en esos buscadores, ¿de acuerdo? Bien, y el SEM, Search Engine Marketing, es posicionar pues, en el buscador mediante pago, ¿de acuerdo? Google Ads, Bing Ads, etc., ¿de acuerdo? Eh, no confundir SEM, Search Engine Marketing, que sería, digamos, la técnica en general, y luego en particular, por ejemplo, Google Ads, si estamos hablando de Google Ads, ¿de acuerdo? Pero no confundir tema de SEM con tema, por ejemplo, de PPC, ¿vale? PPC es Pay Per Click, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo, ¿vale? Search Engine Marketing, como dice la palabra, es Search Engine, ¿vale? Máquina de búsqueda. Estamos hablando de un buscador, ¿de acuerdo? Y pago por clic puede ser otro tipo de sistemas, otro tipo de técnicas de marketing digital, como por ejemplo Facebook Ads, que no funcionan con buscadores, sino que funcionan también por pago por clic, ¿de acuerdo? Es simplemente un tema de matices, pero sí que es importante aclararlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la gran pregunta, ¿qué es mejor, Víctor, hacer SEO o SEM o hacer los dos? Depende, ¿de acuerdo? Esto depende, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser lo más claro posible. Eh, y voy sin guión este vídeo, como la mayoría de vídeos, aunque últimamente estoy haciendo, me hago un guión mínimo, sí que es verdad que los vídeos, me gustan los retos, me gusta el riesgo y el hacer vídeos sin ningún tipo de guión y simplemente ir hablando bueno, me siento más cómodo, ¿de acuerdo? Bien, el tema del SEO. Yo os diré por mi experiencia que el tráfico que viene por SEO suele ser más cualificado, ¿de acuerdo? Suele convertir mejor, suele tener mayores tasas de conversión en líneas generales, ¿vale? Otra fortaleza del SEO es que tiene una barrera de entrada muy fuerte, es decir, si yo quiero posicionarme de manera natural en Google sin pagar, la barrera de entrada es grande, es decir, no es como montar una campaña de Google Ads que hoy para mañana pagando puedo estar en el top 3, top 2 o top 1, ¿de acuerdo? En SEO, si queremos posicionar en top 3, deberíamos trabajar y trabajar fuerte, ¿de acuerdo? Dependerá del nivel de dificultad de la palabra clave. Pero en líneas generales, la barrera de entrada, ¿vale? En SEO es mucho más alta que no, por ejemplo, con una campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Por tanto, sería otra de las fortalezas de SEO. Si trabajamos el SEO bien, pues obviamente luego, si la competencia quiere posicionarte en primeras posiciones sin pagar, lo tendrá más complicado, ¿de acuerdo? Bien, esto sería un poco las principales fortalezas en cuanto a SEO, ¿vale? En cuanto un poquito más a las debilidades, sería que cuesta más posicionar, obviamente. No es como una campaña de pago que montamos la campaña y en apenas 48, 24 horas podemos estar en primeras posiciones, ¿de acuerdo? Sino que, pues bueno, en SEO los resultados podemos tardar un poquito más en conseguir buenas posiciones. Depende, repito, del sector, de la empresa, de lo que invierte la empresa, del nivel de dificultad de la palabra clave, de los volúmenes, etc., ¿de acuerdo? Pero estaríamos hablando que nosotros cuando planteamos un proyecto, no planteamos un proyecto para posicionar antes de los 6 meses, ¿de acuerdo? Bien, luego hay una cosa que la gente dice que el SEO es gratuito y que en Google Ads tienes que pagar y en SEO no tienes que pagar. Y esto no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Si tú no tienes conocimientos de SEO y tienes que acudir a un profesional como yo o tienes que acudir a una agencia, obviamente no tienes que pagar los clics de Google, pero sí que tendrás que pagar a la agencia y al profesional, ¿de acuerdo? Y por tanto, no es del todo cierto que el SEO es gratuito, porque, repito, evitas los clics, no tienes que pagar,
pero sí que tienes que contratar a un profesional, a un consultor o una agencia, ¿de acuerdo? ¿Te lo puedes hacer por tu cuenta? Sí, pero si tú no estás especializado en Google, ¿de acuerdo? En SEO, vas a tener resultados mediocres, ¿de acuerdo? Y te va a costar conseguir retorno de la inversión, sobre todo por aquellas palabras clave que pueden traernos un tráfico más cualificado, que tienen más volúmenes, que son palabras clave transaccionales, etc, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, yo lo ideal, ¿vale? Lo que dice la teoría es que tienes que trabajar muy fuertemente el SEO, estar bien posicionado para SEO y luego de entrada comprar e invertir en Google Ads y cuando tú vas posicionando y tienes ya buenas posiciones por SEO por una determinada palabra clave, lo ideal sería que desinvirtieras en esa palabra clave, que no la compras. Si tú por la palabra clave, por ejemplo, comprar casa rural, estás en primera posición, lo que deberías, lo que dice la teoría es que no compres esa palabra clave en Google Ads por un tema de optimización de tu presupuesto en marketing, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice la teoría. Yo tengo clientes en el que, al estar en SEO posicionados en primera o segunda posición de Google por palabras clave transaccionales, el cliente tiene presupuesto y quiere comprar la palabra clave. Muchas veces también es una decisión del cliente, ¿de acuerdo? Bien, tengo clientes en el que el CPC, el coste por clic, está muy alto, ¿de acuerdo? Hay sectores que están muy altos y por tanto pagar 20, 25 euros por cada clic el cliente no lo puede asumir. Y entonces lo que hace es que el cliente me paga una cuota mensual para que yo le posicione de manera orgánica el sitio web, ¿de acuerdo? También pasa lo contrario, ¿de acuerdo? Nos encontramos a veces en sectores que el presupuesto del cliente es muy bajo para posicionar de manera orgánica. Oye, Víctor, tengo 100 euros al mes para posicionar de manera orgánica y con esto nos damos cuenta que a lo mejor cuando hacemos la investigación de palabras clave vemos que tiene niveles de dificultad muy fuertes, muy altos, que hay competidores que lo están haciendo muy bien y que por tanto nos va a costar o va a ser prácticamente imposible con este presupuesto llegar por SEO y por tanto le recomendamos al cliente comprar palabras clave, hacer una campaña de Google Ads muy específica con unas palabras clave muy concretas en el que el CPC es más asumible, ¿de acuerdo? Por tanto, dependerá de cada caso en concreto y hay que analizarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, la parte de investigación de palabras clave es importantísimo. Si estamos hablando de clientes con presupuestos amplios en marketing, que tienen presupuestos anuales, pues obviamente lo que solemos hacer es SEO, SEM, ¿de acuerdo? Y siempre estará en la decisión final del cliente si una palabra clave llegamos ya por SEO, comprarla o no en Google Ads, ¿de acuerdo? Muchas veces por SEO intentamos llegar por una palabra clave y no llegamos, ¿de acuerdo? No llegamos al top 3, al top 4, al top 5. Lo que hacemos es apoyarlo con una campaña, repito, como he comentado antes, de Google Ads. Y también pasa lo contrario, ¿de acuerdo? Ya lo hemos comentado, hay un grupo de palabras clave, el cliente tiene un presupuesto limitado, hacemos la investigación, ya vemos que no vamos a llegar por SEO y le recomendamos al cliente que en este caso el CPC es más asumible y que por tanto con el presupuesto vale la pena hacer una campañita de Google Ads. Por tanto, esto no os puedo decir que es mejor si SEO o SEM. La teoría, repito, es que hay que trabajar de manera fuerte el SEO, apoyarlo inicialmente con una campaña de Google Ads y con el paso del tiempo desinvertir en Google Ads, porque si una palabra clave estamos llegando por SEO, no comprarla en Google Ads para optimizar el presupuesto. Esto es lo que dice la teoría, pero muchas veces trabajando con pymes y autónomos, pues esto no sucede, ¿de acuerdo? No sucede porque no hay presupuesto para hacer SEO y SEM y tenemos que empezar haciendo o SEO o SEM, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante la parte de investigación, ¿de acuerdo? En SEO, cuando hacemos la investigación de palabras clave, tenemos una variable que no tenemos en cuenta en Google Ads, que es el keyword difficult, ¿de acuerdo? La dificultad de posicionar esa palabra clave. Si vemos que es un sector o que la estrategia base de palabras clave de ese cliente pues bueno, tiene un nivel de dificultad muy alto de 80, 90 sobre 100 y el cliente tiene para pagarnos una cuota mensual de 100 euros, le decimos, señor cliente, no vamos a poder posicionar, siendo realistas, no vamos a poder posicionar. Pero sí lo que podemos intentar es hacer una campañita de Google Ads para comprar 3 o 4 palabras clave con un CPC asumible, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante la parte de investigación. La estrategia de palabras clave que se utiliza para SEO y SEM no es la misma, ¿de acuerdo? En SEO se tiene en cuenta el keyword difficult, ¿de acuerdo? El nivel de dificultad.
Y en Google Ads se tiene en cuenta el CPC, las previsiones que tenemos de CPC. Recordad, y esto lo hemos comentado ya en algún vídeo, las previsiones que nos da el planificador de palabras clave de Google o el Keyword Planner de Google son previsiones que no son reales. Normalmente es más económico de lo que nos muestra Google, pero sí que nos puede dar una idea si estamos hablando que el CPC está entre 1 euro o estamos hablando de CPCs de 15, 8, 9, 10 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando utilicemos el Keyword Planner, tenemos que también tener en cuenta estas dos variables, ¿de acuerdo? Por un lado, el Keyword Planner nos dará el CPC aproximado, repito, es una previsión, hay que cogerlo con pinzas, y luego con otro tipo de herramientas, como por ejemplo SEMrush y otro tipo de herramientas, podemos ver cuál es el keyword difficult o el nivel de dificultad de esa palabra clave. Cuando hemos hecho esta investigación y tenemos el presupuesto del cliente, estaremos en disposición de decidir si empezamos por SEO o por SEM o si el cliente tiene presupuesto, trabajar conjuntamente las dos técnicas, pero seleccionando muy bien qué palabras clave vamos a trabajar en el caso que trabajemos tanto el SEO como SEM, ¿de acuerdo? Muchas veces empezamos con el cliente trabajando con el SEO, vamos escalando el proyecto, el cliente va teniendo retorno y por tanto lo que hacemos luego es empezar a hacer un poquito de SEM y también pasa lo contrario, ¿de acuerdo? Empezamos haciendo un poquito de SEM, vemos que estamos teniendo conversiones, estamos teniendo retorno y por tanto lo que hacemos es empezar a hacer un poquito de SEO, ¿de acuerdo? Resumiendo, hay que analizar cada caso en concreto y sobre todo tiene mucha importancia aquí la investigación de palabras clave para no equivocarnos con la estrategia. No vale de nada sin datos, decir al cliente, bueno, yo empezaría por el SEO. No, oye, hay que hacer una investigación y con la investigación y sabiendo la tipología de cliente, pues entonces decidiremos, ¿de acuerdo? Y luego hay otro tipo de variables. Hay clientes que tienen una necesidad imperiosa de vender, ¿de acuerdo? Sobre todo ahora con el tema, la coyuntura actual, me estoy encontrando que me vienen clientes con que, oye, Víctor, el mensaje no es así, pero o vendo o me muero. En este caso en concreto, obviamente, no podemos esperar con una estrategia de SEO de 6, 7, 8 meses y lo que le propongo al cliente es empezar con una campaña potente a nivel de Google Ads para tener tracción de manera prácticamente inmediata, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí un poco el mensaje que os quiero transmitir es que si estamos hablando de una empresa grande, una empresa que tiene un presupuesto muy amplio, como os he comentado antes, es una estrategia combinada de SEO-SEM. Empezamos con SEO, empezamos con SEM, con Google Ads y poco a poco vamos desinvirtiendo en Google Ads, ¿de acuerdo? Este sería en el escenario de que el cliente fuera un cliente que tuviera un presupuesto anual importante, ¿de acuerdo? No es así, que es la mayoría de veces, pues bien, y la mayoría de pymes o autónomos, entonces hay que analizar el caso, hay que sentarse con el cliente, ver qué necesidad tiene, tipo de producto, hacer una investigación y en base a la investigación proponer, ¿de acuerdo? Obviamente dependerá del presupuesto que tiene el cliente, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y recordad que si necesitáis ayuda con vuestras cuentas de Google Ads, os voy a dejar debajo en la descripción un enlace para que podáis contactar conmigo y os pueda ayudar con vuestras campañas, ya sea haciendo una auditoría, ya haciendo una formación específica con vuestra campaña en directo, es decir, que os puedo ayudar y sobre todo también, por favor, clicar en suscribiros, comentar, poner me gusta porque me ayuda y me sigue y bueno, me motiva a seguir haciendo vídeos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por escucharme una vez más y seguimos. Un saludo.